Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, especialmente del Departamento de Letras. El día de hoy tenemos el agrado de tener de invitado a uno de los escritores de Guatemala, muy famoso, el señor Francisco Alejandro Méndez. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos habilitado. Nuestros nombres: Laura González, Jamie Hernández, Jamie Raxón, Carmen Argueta. Le damos la bienvenida de nuevo, Francisco, por aceptar lo que son nuestra invitación. Es para conocerlo, ¿verdad?, a fondo de lo que es la literatura guatemalteca contemporánea. Vamos a iniciar con lo que es un pequeño video que hemos preparado de su biografía, que esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Pues bueno, con esto iniciamos con nuestra ronda de preguntas. Pues es un gusto tenerle acá, Francisco. Muchas gracias por atender la invitación que nosotros le hemos llegado a hacer. Vamos a iniciar a conocer acerca de su persona y de su ámbito literario. Y quisiéramos saber además de su larga historia en el ámbito literario, que usted nos pudiera expresar qué significa la literatura contemporánea. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el video, por la invitación y pues, deseándole lo mejor a ustedes, estudiantes de letras. Pues miren, la literatura contemporánea siento yo que ha dado muchos giros. Y si hablamos contemporánea, digamos, vamos a ponerlo así, después del conflicto armado en Guatemala, es decir, la literatura después del 96, creo que ha ido cambiando bastante, como ha cambiado en buena parte del mundo, ¿verdad? Estamos en una época a la que se llama el final de la posmodernización, la era digital. Ahorita nos estamos comunicando precisamente a través de un Zoom, ¿verdad? Una cuestión que no estamos presentes, sino que estamos virtualmente presentes. Entonces la literatura y las artes han sufrido cambios de acuerdo a todo esto, porque recordemos que el arte es el reflejo de las sociedades. Digamos que el arte y la literatura en especial le toma la temperatura a lo que ocurre todos los días mundialmente. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando, para bien o para mal, porque digamos que para bien es porque de alguna otra manera hoy en día uno tiene oportunidad de tener acceso a libros. Por ejemplo, en mi época cuando estudié en San Carlos, imagínense, conseguir el Ulises de Joyce era imposible.
Entonces era sacar fotocopias y ir a los lugares a sacar fotocopias y a ver si se conseguía o no. Hoy no, ¿verdad? Hoy en PDF o se manda a pedir si uno tiene plata en Amazon o se va a comprar a la librería y tenemos acceso a muchas cosas. Eso sería para bien. Y para bien, pues uno puede tener conversaciones con escritores, no solo de Guatemala, sino del mundo entero a través de este tipo de plataformas. Ahora, para mal, creo yo que también se ha descuidado mucho en términos de producción la literatura, ¿verdad? Digamos que muchas editoriales carecen de correctores, de consejos propiamente editoriales para ver qué se va a publicar. Entonces creo que hay una gran cantidad de publicaciones, no hay, digamos, ciertas normas y parámetros y resulta que ahora surgen cientos de escritores cada 2-3 meses. Entonces eso de alguna otra manera no es que sea malo, lo malo quizás es que no se puede, digamos, con tanto que hay que leer y tanto que se publica, es muy difícil saber qué puede leer uno y qué no puede leer, porque son tantos lo que se produce que al final como que cada quien está publicando su propio libro. Entonces, en ese sentido, pues creo yo que no ha sido lo mejor, según yo. Gracias. Y siguiendo con nuestras preguntas, ¿usted nos podría decir dentro de sus obras qué estilo prefiere utilizar para narrar? Es decir, poesía, cuento, novela, ¿cuál es su estilo fuerte que nos podría compartir? Bueno, yo siempre comencé siendo cuentista, digamos, porque en realidad pues uno aquí es muy difícil que pueda vivir solamente de la escritura. Entonces se recuerdan del escritor y pintor Marco Augusto Quiroga, y Marco Augusto Quiroga me decía a mí, mira, me decía Paquito, ¿verdad? Me decía, mira Paquito, nosotros no somos literatos, sino que somos literatos, porque escribimos a ratos, no tenemos todo el tiempo para escribir todo el tiempo del mundo. Y es que yo creo que eso pasa, ¿verdad? Que es difícil poder vivir solamente de escribir libros. Entonces yo empecé escribiendo cuentos y prácticamente mis primeros 8 o 10 libros son de cuentos, y de ahí pues comencé a escribir novelas. Digamos que el género en el que escribo es narrativa, aunque tengo un libro publicado de poesía que se llama Animalicidio. Pero la gran cantidad, digamos, de mi obra es básicamente una obra de narrativa entre novelas y cuentos, y también tengo una producción de ensayos y también libros de periodismo, que es un poco los campos que he trabajado. En cuanto a mis temas, pues han sido por lo general la literatura urbana, ¿verdad? Cuestiones puramente existenciales, cuestiones que tienen que ver con la ciudad, con todas sus filias y sus fobias que aparecen. Mis personajes tradicionalmente han sido pues marginados, seres que viven en lo marginal, una literatura que no está construida, digamos, estéticamente bella, ¿verdad? Ni con palabras, digamos, al estilo modernista, sino que muchas veces es un realismo sucio, quizá. Y entonces, eso es un poco lo que he escrito. Ahora, en los últimos años, he escrito novela policíaca, un género que es muy, digamos, muy poco cultivado por escritores, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Entonces tengo un comisario ahí, que es el comisario Wenceslao Pérez Chanán, y de un tiempo para acá, hace unos 10-15 años, pues llevo escritas novelas sobre el comisario, que en este caso pues son novelas policíacas o novelas negras, como se llaman, que tratan casos de secuestros, asesinatos y cuestiones que tienen que ver con violencia, ¿verdad? Gracias, Francisco. Sabemos que entre las muchas características que tiene la literatura guatemalteca es que viene de la posguerra, por todas esas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué otras características considera usted que aplicaríamos en esto de la literatura guatemalteca contemporánea? Bueno, digamos que podemos decir que hay, digamos, de autores que todavía, por ejemplo, nuestros grandes autores, y cuando digo grandes es porque de alguna otra manera trascendieron y sus libros fueron publicados en otros países, como Monteforte Toledo, digamos, como Luz Méndez de la Vega, el mismo Asturias, Monterroso, pues prácticamente nos hemos ido quedando sin esos maestros porque se han ido muriendo. Y ha habido, digamos, poco relevo. Quizá yo diría que Rodrigo Rey Rosa
es uno de los autores guatemaltecos más leídos en el extranjero, junto con Eduardo Halfon, quizá también otro que ya falleció, que es Humberto Acabal, entre otros. Entonces, digamos que la literatura de ellos y la de otros autores que están acá, que no son menos importantes, pero que tienen una vasta producción, como Estuardo Prado, por ejemplo, Juan Pablo Dardón, Javier Payeras, Vania Vargas, Carlos Sardeto, y entre otros más, podemos encontrar que siempre hay en la literatura guatemalteca la violencia, digamos, es un personaje que no se puede apartar de nuestro imaginario literario, precisamente porque nosotros vivimos en un país sumamente violento y mucho de lo que se refleja en obras, digamos, que tienen que ver con la posguerra, como mencionabas, Laura, es porque tal vez ya no está esa temática que tuvo Mario Roberto Morales, Marco Antonio Flores, Dante Liano y otros más, que era propiamente la literatura de la guerra como tal, sino que esta es una literatura de violencia que tiene que ver con la violencia doméstica, con la violencia de género, con la violencia por la violencia política, y que de alguna otra manera también refleja ese sentir, porque es un país en el cual es considerado uno de los países más violentos del mundo. Entonces encontramos eso, ¿verdad? En el caso de Rey Rosa uno puede encontrar una literatura, digamos, con mucha energía de la naturaleza. Creo que él ha sido un escritor que en muchas de sus obras ha plasmado mucho ese mundo petenero, ese mundo de la selva, y lo convierte pues en una literatura muy interesante. Mientras que autores como Javier Payeras y Estuardo Prado presentan una ciudad, ¿verdad? Una ciudad así en descomposición, una jungla de concreto en la cual ocurren elementos de mucho cinismo, con muchos, digamos, de estas trabas que tenemos nosotros socialmente. Y casualmente tengo acá una novela de otro de nuestros grandes autores que también ya falleció, que es Franz Galich. Seguramente conocen esta novela que se llama Managua Salsa City, Devórame otra vez, que aunque fue publicada en Nicaragua, Franz fue un escritor que vivió en el exilio muchos años en Managua. Esta novela representa también un poco esa forma cínica de concebir. La novela se trata de una pandilla liderada por una mujer que asalta personas. Ella es muy guapa y seduce a los hombres, y cuando ellos caen en la trampa, pues los matan y le roban. De eso es un poco lo que creo yo que existe mucho en nuestra literatura, ¿verdad? Una literatura de violencia, una literatura intimista también, y una literatura que refleja pues esa descomposición social. Tal vez para finalizar esta respuesta les diré que también un poco entramos en lo que se conoce como la distopía, ¿verdad? Ese desaliento que hay sobre, como ocurre con novelísticas de otros países, que aquí también se ve reflejado, por ejemplo, en la poesía de muchos autores, y que representa, por ejemplo, ese no futuro que hay, precisamente porque hay un desencanto. Gracias, Francisco. Siguiendo siempre, me llamó mucho la atención que mencionó a Javier Payeras. Nuestra segunda pregunta sería, ¿qué piensa de su poesía? Aparte de que sí es bastante cruda, porque nosotros hemos leído varios libros de él, y es bastante como real, cruda en su, aún siendo poesía, es bastante dura lo que él refleja en su escritura. Sí, a mí me parece que Javier Payeras es uno de nuestros autores más importantes, y sobre todo, si ustedes leyeron Soledad Brother, es un poemario en el cual uno no espera ver ahí pues la poesía que tradicionalmente conoce uno de Darío, ¿verdad? Los centauros y toda esta cuestión del modernismo exquisito. Aquí, contrariamente, en el caso de Javier hay algo que se le puede llamar realismo sucio, ¿verdad? Porque él representa momentos, digamos, de máximo, puede decirlo así, de máxima belleza, odio, belleza, desgracia en sus poemas, ¿verdad? Me acuerdo que Soledad Brother dice, un verso dice, no hay nada más hermoso que un motín al amanecer, que habla de un motín de presos en una cárcel, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que, bueno, si nosotros lo vemos en términos estilísticos, es un oxímoron, ¿verdad? Es un juego ahí de cuestiones puramente metafóricas, pero que a la vez representan ese sentir, digamos, que hay en una generación que ya no le está dedicando líneas y todo a la belleza de la
monja blanca, nada de eso, sino que contrariamente hay una crítica precisamente a ese malestar social que existe, y a mí me parece que la literatura de Javier representa eso. En obras que no son de poesía, pero que es narrativa, como Días Amarillos, ¿verdad? O Ruido de Fondo, pues vemos precisamente ese mundo social que muchos la han caracterizado como una literatura del cinismo, ¿verdad? Una literatura que de alguna otra manera, en lugar de agradar, pues desagrada y puede molestar al lector. Gracias, Javier. A mí se me viene a la mente que igual la poesía de Javier, ¿verdad? Perdón, Francisco. Que la poesía también de Hispanoamérica, que también ahorita viene abarcando un poco también lo que es la violencia. Ya no es una poesía como usted menciona del amor, ese sentimiento, ¿verdad?, hacia la naturaleza, sino que es ya más cruda. La poesía de ahora ya es más cruda, es más basado a lo que es la realidad, como lo escribe Javier Payeres. Sí, me parece que sí. Yo soy más lector de narrativa, pero la poca poesía que leo de gente contemporánea, digamos, de Costa Rica, de Honduras, que son pues amigos y conocidos, y mujeres sobre todo, muchas poetas, pues sí se nota eso, ¿verdad? Hoy en día también hay mucha temática de la cuestión de género, la cuestión lesbian gay, que es una temática bastante recurrente hoy en día, y digamos que en lugar de ser sí hay mucha violencia y mucho señalamiento de lo que ocurre, pero en lugar de ser, digamos, una literatura, una poesía más social, es una poesía más intimista, en el sentido de que se tratan temas de la propia sexualidad, de la propia forma de ver el mundo, y eso hace que tenga tal vez un giro, precisamente como conversamos al principio. Quizá tenga que ver con todo lo que está ocurriendo en términos generales, y ahí ve uno esa representación en la literatura. Sí, exacto. Y ahorita, hablando precisamente de esto de poesía, bueno, usted se inclina más por el área de narrativa, pero en el caso de poesía, ahorita estábamos hablando de que ya no es aquello de yo pienso en ti, tú vives en mi mente. No, ahora va todo, o sea, más a lo actual, a las vivencias propias que pues la sociedad lamentablemente nos ha empujado a vivir. ¿Qué opina acerca de los poetas? ¿Qué opina acerca de los que escriben poesía, otros autores que escriben poesía? ¿Hay alguno en el que usted se decline o que usted diga esto tiene todo, o sea, este tiene el toque que se necesita para poder transmitir? Bueno, si digamos, respondiendo con autores nacionales de generación, bueno, yo he sido muy lector de Cardosa, por ejemplo, como gran poeta, que me parece un poeta fundamental no solo para Guate, sino para América Latina. Ahora, hablando de generaciones de autores jóvenes, me gusta mucho la literatura de Winston González, por ejemplo, una literatura muy abigarrada, digamos, muy intelectual, con mucha discusión intertextual hacia otros libros. He leído también a Julio Serrano, que es un autor que presenta literatura, bueno, desde la infantil hasta pasando por la poesía y sobre todo por una literatura muy centroamericana. Vania Vargas también me parece una autora que es una voz, no es una voz joven, pero sí es una voz con una literatura muy joven. Y así como ellos, pues está Carol Sardeto, pero ella es una narradora, pero está Carolina Escobar Sarti, por ejemplo, otra poeta que tiene una propuesta mucho más social y también una propuesta de género. Y ahí pues creo yo que hay muchos autores poetas, y en términos centroamericanos, a mí me parece, lamenté mucho el año pasado la muerte de este poeta Luis Borja, que es un poeta salvadoreño simplemente exquisito, con una poesía realmente extraordinaria. Por ejemplo, en Costa Rica está Alfredo Trejos, que es un autor de unos 10, 15 libros de poesía, Luis Chávez, María Montero. Digamos que hay voces ahí muy interesantes que presentan, digamos, una poesía más cotidiana, ¿verdad?, con cuestiones como precisamente ocurren
en la posmodernidad, de alguna otra manera, los grandes temas así históricos, los temas revolucionarios y todo, pues no aparecen constantemente en las producciones, sino las cuestiones mucho más íntimas, más que tienen que ver con la cotidianidad, que no son menos importantes, pero que de alguna otra manera representan Lo que pasa es que, como les decía, hoy hay tanto que leer que la gente prefiere leer tweets, por ejemplo, a leer libros de poesía. ¿Por qué? Porque el tweet siento que no me acuerdo cuántos caracteres son, muy poquitos, y que de alguna otra manera representa, pues también hay tweets muy poéticos y muy bien elaborados, pero la gente lee hoy cosas muy cortas, ¿verdad? Un libro de 200 páginas, la gente dice, ¿cuándo? Es difícil, que pues yo he dado clases en varias universidades y por lo general mis alumnos, incluso viniendo de colegios rimbombantes, nunca han leído un libro de 200 páginas, porque la gente está acostumbrada hoy a leer cosas muy cortitas y incluso solo fragmentos de cosas. Entonces, creo yo que esa representación precisamente pasa con muchos autores. Hay mucha gente escribiendo cosas bien interesantes, solo que quizá con unas propuestas diferentes de lo que ocurría hace 20, 30 años. Y en eso viene a recaer también, bueno, yo sí he observado bastante esto donde se va más por lo más corto, por lo breve, incluso pues yo también soy docente y yo observo a los chicos y digo, buscan el resumen, la síntesis, lo que se pueda encontrar del libro, de la obra que se les indica, porque pues ahora la tecnología, así como es un medio hábil y que nos ha venido a ayudar mucho, también es un medio que ha entorpecido bastante la mente de muchas personas, muchísimas personas. En su momento pasa. ¿Qué sucede con esto? Porque, por ejemplo, a mí, yo ahorita hablando de todo lo de la escritura, hay un autor que es internacional, Gabriel García Márquez, su escritura, ¿habrá alguien actualmente que escriba como él? ¿Considera usted que habrá alguien ahorita que pueda tener una narrativa como la que él tenía? Bueno, mira, es muy difícil precisamente porque la época que le tocó a García Márquez, incluso Asturias, antes de García Márquez, ya escribía de una forma muy barroca, ¿verdad? Muy elevada, así como Alejo Carpentier, por ejemplo. Ustedes si han leído Carpentier, uno lee Carpentier y en 3 páginas, por ejemplo, describe una lámpara, porque sabe cada aspecto específico, muy barroco, ¿verdad? Hoy en día hay, por supuesto, algunos autores. Yo he estado leyendo a un escritor rumano que se llama Mircea Cartanescu, que es un autor muy interesante, con una obra así, una prosa, pues yo lo he leído traducido, y al final de cuentas, pues maneja mucho esta cuestión de los detalles. Pero creo que la literatura hoy en día ya no se detiene tanto en cuestiones como García Márquez, ¿verdad? Con ese realismo mágico y toda esta cuestión muchas veces rimbombante y repetitiva, sino que ahora es todo un poco más plano, ¿verdad? Digamos que las grandes metáforas ya no, sino que básicamente hoy es una literatura muy, digamos, muy directa. Tal vez las historias hay veces pueden ser, no sé si conocen esta escritora argentina que se llama Samantha Schweblin, que es una narradora así magnífica, pero ella narra una historia de una niña en un centro comercial y uno pasa leyendo el cuento, casi que le da un infarto por el suspenso que ella maneja, pero no lo narra así de una manera, bueno, así a lo García Márqueziano, porque ya no, digamos, esa literatura que se publicó en los 60, 70 y 80, pues se ha tornado de otra forma. No quiere decir que sea malo, simplemente es porque ha cambiado la forma de construir. Y cuando tú mencionabas precisamente eso de tu experiencia como docente, yo les quiero recordar, hay un crítico francés que es Lyotard, ahorita van a recordar su nombre, pero el apellido es Lyotard. Él habla algo que se llama la cultura del zapping, que seguramente la han escuchado. Y el zapping es esa cultura que hay de estar cambiando de canales cuando uno tiene pues una de esas cajitas en su casa y antena parabólica, pues tenés ahí 150, 200 canales. No es Netflix, ¿verdad? Porque Netflix es otro rollo, sino los clásicos canales estos. Entonces está la gente con el control remoto cambiando de canales, ¿verdad? Es muy difícil que la gente vea hoy día una película completa.
sino que se pasa a HBO, se pasa a Max, se pasa no sé qué, se pasa a ver a Animal Planet, y entonces esa metáfora la utiliza Lyotard para hablar un poco cómo funciona la cultura hoy en día, ¿verdad? Y están ustedes en la cama con su pareja o con alguien, mamá, papá, y está esa persona con el control, cambiando canales, y uno que está a la par, lo único que está viendo son pedazos, fragmentos, después un pedacito de una película de Mel Gibson, después un pedacito de elefantes en Zambia, después la vida de Gandhi, pero solo son pedazos, ¿verdad? Pedazos, fragmentos. Entonces, esa metáfora la utiliza Lyotard precisamente para entender cómo funciona hoy en día la sociedad, y es un poco eso. La sociedad funciona con fragmentos, con pedazos, ¿verdad? O sea, miren, por ejemplo, los hilos de Twitter o lo que pasa en el Facebook, ¿verdad? Que uno lee que un chucho lo adoptaron en una casa y en el otro lado están diciendo que hay guerra en Ucrania, y el otro pedacito dice que una mamá le pegó al hijo porque estaba borracha. Entonces es una serie de pedazos y pedazos y pedazos, y esos pedazos los puede ver uno reflejados en cómo funciona la literatura, incluso las mismas películas en el mundo del cine. Entonces es bien interesante porque como hay tanta producción, pero es que, miren, yo hace unos años estudié mi postdoctorado en Estados Unidos y estuve yendo a algunas bibliotecas, y estuve en la biblioteca del Congreso. No sé, creo que son 90 millones de libros los que hay, es una cosa verdaderamente exagerada. En Estados Unidos se publican al año 1 millón de libros, solo imagínense eso, estamos hablando de papel, 1 millón de títulos, de los cuales creo que 240,000 son de literatura, los demás son de otras. Entonces solo imagínense la cantidad de libros que hay. Entonces ustedes tienen ahí de fondo libros ahí, y uno dice, ¿cuándo va a leer uno todo eso? Antes te daba tiempo porque la sociedad funcionaba más despacio. Digo, antes, cuando yo estudiaba en la USAC, estudiaba letras. Pero hoy, ¿qué pasa? La gente viene y se lee 3 capítulos de algo, 3 capítulos de otra cosa y 3 capítulos de otro. Hay veces no es porque no quiera, sino porque el tiempo, ¿verdad? Miren, ahora mucha gente que trabaja en los call centers y todo eso está prácticamente como esclavizado ahí 8 o 12 horas. ¿Qué tiempo les va a dar de leer la Odisea o la Divina Comedia? Porque es gente que está prácticamente metida. Entonces, digamos que todas esas cosas tienen que ver precisamente con el contexto que está ocurriendo, y eso influye en las formas de producción artística. Creo que me excedí un poquito, pero bueno. No, estamos bien, y con los ejemplos, porque yo creo que a todos nos pasa esa parte de no centrar, y el tiempo corre tan rápido que uno está, ¿no escucha? ¿Sí? No. ¿Ahora? Yo tal vez no sé, pero yo no te oigo. Ok, pero igual, pasamos con Carmen. Azuri, no te oigo, no sé si las demás sí la escuchan. Bien, la escuchamos. Tal vez, ¿ustedes sí me escuchan? A mí Sí, Francisco. Laura, tú puedes hablar para ver si te oigo. Sí, Francisco, sí, escuchamos. Aquí dicen, tal vez fue a mí que se me fue el sonido, pero ahora sí, alguien podría hablar para ver si se escucha. Sí, Francisco, sí escuchamos, no sé si nos escuchas. Sí. Ahora se escuchan. Perdón, ahora sí te escucho. No sé si alguien más. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué considera usted que hace falta para que el público guatemalteco conozca nuestras mismas obras? Miren qué difícil, ¿verdad? Es un país que nosotros tenemos un discurso, digamos, anti-guatemalteco, anti-producción chapina. Y imagínense que aquí tenemos un premio Nobel de literatura y es uno de los autores que más campaña, Asturias es uno de los autores que más campaña negra tuvieron. Le pregunta a uno a gente adulta y, ese era un borrachito que no sé por qué le dieron el premio Nobel. O sea, es un premio Nobel, pues. Miren, ni Argentina ni Brasil tienen premio Nobel, que son países con grandes producciones literarias. Y no solo creo que pasa en la literatura, pasa en todos los campos. Digamos, por ejemplo, tal vez el caso más cercano es el de Arjona.
Puede ser que a uno no le guste su música, ¿verdad? Porque al final puede ser que no, pero al final es de admirar a este autor que ha hecho un montón de cosas fuera de Guate, y hay páginas que se llaman Odio Arjona, por ejemplo, hechas aquí mismo. Entonces, pasa mucho con la producción intelectual en todos los campos, que no hay un interés. Creo que es una cuestión tradición de la colonia, que siempre se prefiere leer cubanos, argentinos, chilenos y menos guatemaltecos, o cubanas, chilenas y mexicanas y menos guatemaltecos. Igual creo que pasa en la plástica y en otros lados. Yo creo que sí hay que hacer un cambio, digamos, muy radical. Por ejemplo, la prensa que hay, no sé si en San Carlos, pero uno en letras ve literatura clásica, española, europea y de último ve guatemalteca, cuando deberíamos empezar por la guatemalteca. Tener 3, 4 cursos de literatura guatemalteca, porque tenemos una literatura vasta y grandiosa, pero se deja guatemalteca de último y se da solo un curso y quieren meter a todos los autores en un curso, cuando debería de ser, por ejemplo, 1 año o 2 estudiar literatura guatemalteca, si hay mucho que estudiar. Entonces, comenzando por ahí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser, cómo el público va a querer, por ejemplo, a Monterroso o a Cardoso si no lo conocen? ¿Verdad? Es difícil. Entonces, digamos que yo creo que eso sería importante. Por ejemplo, revistas. Miren, en letras existe, creo yo, una revista que se llama Letras, pero como diría mi abuelita, sale cada vez que San Pedro baja el dedo. No hay revistas producidas por estudiantes, ni en la del Valle, ni en la Landívar, ni en las universidades donde hay letras. Los mismos estudiantes o los mismos profesores, digamos, no difunden la literatura guatemalteca, por supuesto que con excepciones. Entonces, si en estos pequeños, digamos, centros de poder no existe, digamos, el interés de desarrollar la literatura guatemalteca, menos va a existir en la sociedad. Miremos en Guatemala cuántas revistas hay especializadas. Creo que no hay ni una, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Yo estudié en 5 años en Costa Rica, en donde hay 3 universidades estatales y como 50 privadas, y hay revistas especializadas de literatura. Entonces, digamos, si no existe, digamos, todo ese aparato, digamos, crítico y de difusión, la gente, por más que aquí haya otros 2 premios Nobel, la gente no va a leer. Entonces, yo creo que es parte, digamos, de esto. No sé cómo está ahora lo de las tesis, pero por lo general las tesis, la gente dice, quiero hacer Oscar Wilde, quiero hacer a Dante Alighieri, lo cual está bien, pero pocos se interesan por hacer tesis sobre autores guatemaltecos, ¿verdad? Eso de alguna otra manera hace que tampoco se difunda mucho esta literatura. Entonces yo creo que tiene que ver mucho por eso, ¿verdad? Y por otro lado, que estamos acostumbrados a que nosotros estemos muy devaluados, ¿verdad? Miren, perdón tal vez por lo que voy a decir, pero se muere alguien en Ucrania y esa queda tragedia, pero aquí en Guatemala se mueren 20 gentes y la gente no se conmueve. Hasta en eso estamos devaluados en la muerte. Pues tienen que morir 20 aquí para que diga uno, entonces sí fue duro, ¿verdad? Mientras que en otro lado se muere uno y entonces sí es el gran escándalo. Entonces estamos, no solo nuestra moneda está devaluada, nosotros también estamos devaluados. Entonces cuando se habla de un autor guatemalteco en los diferentes campos, pues la gente dice, como pasa con Asturias, ¿verdad? Miren, la campaña negra que hubo contra Asturias es terrible, ¿verdad? Yo he estudiado un poco eso sobre el fenómeno, porque no se lee Asturias en Guatemala, a pesar de que lo meten en las escuelas y todo eso, no es un autor leído. Entonces imagínense, un premio Nobel que no ha leído, menos pues, escritores como yo, como otros colegas que de alguna otra manera somos pocos conocidos. Entonces no creo que tenga, miren, la función del autor es escribir, pero en este país los autores siempre participamos en un montón de cosas porque nos interesa que se conozca no solo la obra de uno, sino la de otros autores. Pero también creo que tiene que ser una responsabilidad de las universidades, de las facultades de humanidades, de los departamentos de letras, en los cuales se difunda mucho esa literatura para que la gente pueda tener acceso a ello. Tal vez para terminar, cuando fue la primera revolución sandinista, digamos la genuina, en los 79, hubo un proceso dirigido por Ernesto Cardenal, el gran poeta,
que hizo talleres de poesía, pero no para intelectuales, no, hizo talleres de poesía para el pueblo, o sea, para albañiles, para carpinteros. Hoy en día Nicaragua es uno de los países que tiene más poetas por kilómetro cuadrado, porque se hizo todo un trabajo así de labor de hormiga, de poesía entre esa gente, y entonces trabajaron durante años para que la poesía no solo llegue para un grupito intelectual que sepa leer a los clásicos, sino que para toda la gente, porque la literatura no solamente es intelectual, no solamente es para la gente corbata, también es para todo el mundo puede gozarse un poema de Asturias sin necesidad de estudiar en la universidad. Entonces falta mucho eso, ¿verdad? Creo que muchas veces en la academia hay mucha soberbia o querer hacer solo escribir como para 3 o 4 nada más, y entonces se olvida precisamente de eso que ustedes dicen, un público que no conoce y no puede apreciar nuestra propia literatura. Sí, tiene mucha razón al respecto. ¿Con qué escritores le gustaría realizar un libro en conjunto y por qué? ¿Escritores de aquí, Guatemala, o así en general? En general. Bueno, miren, yo como adoro la novela negra, pues sí me gustaría escribir, por ejemplo, en el caso de Guatemala, con Javier Payeras o Juan Pablo Dardón, que escribamos unas novelas policíacas, ¿verdad? A 4 manos o a 6 manos, me encantaría. Pero también tengo muchos amigos de afuera que escriben novela negra, y creo que en ese campo sería sabrosísimo. Pues conozco a Mir Valle, que es un escritor cubano que vive en Berlín, Sebastián Rutés, que es un escritor francés que también escribe novela policíaca, y hay un escritor gringo que se llama James Sallis, que es así un gran escritor de novela negra. Pues yo creo que habría varios con los cuales me encantaría. Hay un escritor que se llama Paco Ignacio Taibo II, que hoy en día él dirige el Fondo de Cultura Económica, la gran editorial mexicana, pero él también escribe novela negra y ha escrito, por ejemplo, él escribió una novela a 4 manos con el subcomandante Marcos. Hicieron una novela policíaca que salió publicada en el periódico La Jornada Extraordinaria. Él, por ejemplo, es un autor muy popular, es un autor y de hecho él tiene la biografía del Che Guevara más, la que han llevado al cine, y una de las más leídas. Pero sí habría mucha gente con lo que me encantaría. Yo creo que en la literatura uno no debe ser egoísta de pensar que solo uno es el autor, y les voy a poner este ejemplo. Hace unos años publiqué una novela del comisario Wenceslao por entregas en el siglo XXI. Cada jueves salía un capítulo. Y vieran qué linda la experiencia, que gente que me escribía ahí al correo y me decía, mire, tal fulanito, por favor no lo vaya a matar porque ese personaje. Entonces lo que hacía yo pues era ir cambiando, darle más vida en los capítulos. Incluso me pasó algo muy, muy rico, que me invitaron al banco, en el Banco de Guatemala tienen un club de lectura, y resulta que todos estaban, la novela no se había terminado todavía. Entonces me invitaron porque querían saber cosas de los personajes, y de alguna otra manera creo yo que, por ejemplo, esa novela tuvo mucho de colectivo. Es decir, la gente me decía, mire, sería mejor. Entonces yo, por supuesto que muchas cosas hacía caso, y eso le ha pasado a muchos autores. Y creo que la literatura no es así, el autor que es intocable, sino que debe ser como en el cine. Miren, en el cine uno escribe, el otro dirige, el otro actúa, el otro ve luces, el otro ve sonido, el otro edita, híjole. Entonces el cine al final es un trabajo de muchas personas. Con uno que falle ya sale mal la película. Y creo que la literatura también puede funcionar de esa forma. No solo es el autor, el nombre que tiene que resaltar, sino pues una cuestión en conjunto. Así que yo creo que pues sí, sería interesante hacer novelas con otras personas, porque las producciones siempre son importantes. Muy bien, qué interesante pues todo lo que estamos comentando y conociendo el día de hoy, ¿verdad? Pero para ir un poquito cerrando, quisiéramos que por favor nos diera tal vez un consejo, ¿verdad? De cómo podemos darle auge a la literatura contemporánea guatemalteca. Acá nosotros como estudiantes de letras, en la licenciatura, o también pues para los que van en un futuro ver esta presentación, pues, ¿qué consejo nos daría? Miren, yo creo que uno, estudiante de letras, debe ser inconforme
y debe ser muy rebelde. Es decir, si a ustedes los ponen a leer 3 libros en un curso, lean otros. Bueno, hay que leer esos, pero lean otros, porque al final lo que un profesor le da a sus alumnos nada más es una guía. Y yo creo que uno, si estudia letras, es porque le gusta leer y porque tiene con mucha pasión la literatura. Entonces hay que leer no solo lo que nos dicen, sino más allá de eso. Hay que ser uno un insaciable lector, porque solo así puede uno tener la capacidad de llegar a conocer ciertos autores. Creo yo que miren, antes, yo me acuerdo cuando estudié letras ahí en la San Charles, que queríamos hacer una revista y fuimos a pedirle dinero a los profesores, nunca pudimos hacer la revista. Pero hoy en día se pueden hacer revistas digitales y se arma un blog y entonces no hay excusa. Entonces yo creo que hay que hacer revistas, hay que hacer blogs, hay que publicar en las redes sociales porque es una forma de enganchar a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven en Twitter hay cuentas, por ejemplo, de autores que ya se murieron como Marcel Proust, ¿verdad? Entonces uno lee frases de Marcel Proust y seguramente es alguien que quiere difundir la obra de él. Entonces yo sí creo, en San Carlos hay un instituto que es el INESLI, ¿verdad? El Instituto Nacional de Literatura. Pues ahí habría que presentar proyectos y todo para que se pueda difundir. Nosotros tenemos autores en todas las épocas que ha habido literatura, desde la prehispánica, como el Popol Vuh, hasta la fecha, autores importantísimos. Pero como no hay una crítica que esté comprometida con difundir literatura guatemalteca, sí las hay, pero creo que no son suficientes. Entonces creo yo que si ustedes como estudiantes de letras lo quieren hacer, yo creo que hay varias formas de poder, divulgar nuestra literatura. No es la mejor del mundo, pero es la nuestra. Es decir, con el hecho de que sean nuestros autores, eso ya es suficiente. No tienen que ser los mejores del mundo. Aunque sí, muchos lo son, pero la idea es que de alguna otra manera, pues, darlos a conocer, porque miren, mucha gente se gradúa de letras y ya se les olvidó el rollo. Y la verdad es que no va a ser en facultades de agronomía ni de veterinaria donde se va a hacer, aunque muchas veces ellos lo han hecho, sino que son en estos nichos como letras y todo que están en mucho proceso de crisis, pero creo yo que sí habría que hacer revistas, divulgar, publicaciones. Si no hay dinero para publicar en papel, pues ahí está lo digital, ¿verdad? Yo creo que hoy no hay excusas para esto y creo que hay que leer mucho, hay que tener, un perfil alto para que uno pueda tener, me refiero a un perfil alto en el sentido de que si uno entre más lee la literatura de nuestro país, más la aprecia, más la conoce y más puede hablar de ella. Pero hay gente que habla de literatura guatemalteca y ni siquiera la ha leído, pues. Entonces, por eso es importante leerla y apreciarla desde las diferentes formas y expresiones. Que yo creo que no soy muy bueno para dar consejos, pero sí para decir qué tipos de cosas se podrían hacer en dado caso. Así es, gracias Francisco. Y pues por último, para ir culminando un poquito esta entrevista, pues quisiéramos pedirle por favor si nos puede deleitar con un extracto de alguna de su libro o una obra para que nosotros podamos disfrutar, ¿verdad? Y también los espectadores futuros, por favor. Sí, claro, en lo que yo encuentro aquí un pedacito, un fragmento de algo, si quieren vamos a conversar, yo tal vez en un minuto les doy aquí tendré tal vez un fragmento de una de las novelas del comisario que es inédita. Entonces aquí tengo un fragmento. Este es un fragmento de una novela la novela se llama Domingo en fuga. La novela trata un poco el tema de los accidentes de tráfico, que saben ustedes que esas camionetas extraurbanas se van a hacer pedazos y después los choferes se dan a la fuga. Entonces en esta novela uno de los choferes se llama Domingo y se da a la fuga, por eso la novela se llama Domingo en fuga. No es que sea una novela poética, sino que al contrario, creo que es un tema que no ha sido tratado en la literatura y que es un tema muy cotidiano. Entonces les voy a leer este fragmento corto que es el inicio de la novela y que tiene, digamos que lo voy a decir de esa forma, es un homenaje a Asturias, aunque Asturias nunca escribiría sobre los
choques de las camionetas, pero es una forma, digamos, de tratar de emular un poco esa forma como Asturias manejaba la palabra. Así que sin más preámbulo, aquí les va. Domingo en fuga. Polvo y sangre, sangre y polvo, polvo, mucho polvo, sangre. Hubo chirridos, hubo gritos y rezos, y gritos y golpes y gritos y golpes, y cada vez menos gritos. Acero, acero retorcido, cuerpos calientes que comienzan a enfriarse. En unas horas ya no tendrán nombre, estarán inertes, con los ojos volados, con la sonrisa congelada, el miedo, el susto, uno hijo de puta en la boca que ya no salió, un mierda que se quedó trabado en la garganta, en el cogote, en el susto que se esfumó como paloma, como ave huyendo, como ave suicidándose en un agujero negro. Llantos, una rueda de Chicago que no es, vidrios que se rompen en un accidente que sí es, láminas, gallinas inconformes saltan para salvar sus vidas y sus huevos, cerdos amarrados, prisioneros en canastos, humillados porque pudo más el aliento del lobo. Las ruedas se han detenido, un reguero de cuerpos inertes, otros mutilados, otros doloridos, niños sin aceptar su condición lloran mientras sus llantos no atraen a la madre que los parió, porque la madre que los parió está inerte, con la cara hinchada, el vientre abultado, pero la cara quieta, como congelada, golpeada. Un tubo atraviesa su espalda como un pincho gigantesco. Brazos amputados, manos, dedos, falanges, falanginas y falangetas, tarsos, metatarsos y dedos con uñas y sin uñas, pies machacados por trabajo bravo, pies pateadores de pelotas, pies bailarines, exhaustos, ahora inertes, mojados. A lo lejos varias sirenas se abren paso entre la multitud, no llegarán a tiempo, pues la vida se ha esfumado como se esfumó el conductor, como se esfumó el brocha, el delincuente que estaba listo para asaltar. Ese último regresó al del barranco, cojo de una mano y manco de un pie, para extraer billeteras rotas y con fotos de seres extraños. Carteras de mujeres con billetes de lotería rotos, expirados, con cruces en las esquinas y nombres de santos en cada número, canastos con patos muertos, morrales con recetas médicas. Bueno, esta es la introducción. Pues primera vez que lo leo y lo comparto, pues porque lo leo siempre en calladito, pero se los comparto con mucho gusto. Qué bonito, qué hermoso. La verdad es que se me erizó la piel de escucharlo. Muy bonito, gracias, muchas gracias. Pues a ustedes gracias, y la verdad es que los accidentes de buses son terribles, ojalá que nunca les pase, pero trato de reflejar un poco esa cuestión que es algo que pasa constantemente en Guate y que muy pocas veces la gente se detiene. Entonces ya tengo como 3 años de trabajar en esta novela, que espero terminarla este año, y pues con mucho gusto le doy ese adelanto ahí, que trata de ser un poco poético, pero a la vez lo que narra es algo sumamente fuerte y terrible, ¿verdad? Y que nos llevó hasta ahí, de verdad, transmitió todo, imaginamos todos los sucesos que incluso hemos tenido que ver por las noticias, o tal vez alguien ha tenido que vivir una situación como esta, donde no se tocan ya el alma, y es algo usual, pero para cada ser, así como lo describió, es una experiencia que cada uno va a vivir, y si transmite esa parte de dolor, de angustia, de tristeza, incluso de la persona que se va, de la persona que culpó y que huye. ¿Cómo no? La sensación que pueda pasar y atravesar en su momento, ¿verdad? O el ladrón que aún manco regresa ahí a buscar la billetera de las personas. A catear todo el cuerpo. Sí, aún en su condición pues tan difícil, todavía regresa a ver qué encuentra. Sí. Muy bonito. Lo vivimos en carne propia, prácticamente. Pues sí, ¿verdad? Qué bueno que les haya parecido. Y pues, agradecemos la primicia, está pues, hermosa, y esperamos pues poder deleitarnos con esta lectura. Pues, gracias a ustedes, y pues ya saben que yo siempre con mucha admiración y mucho cariño a los estudiantes de letras, y ya cuando necesiten pues ahí estaré con mucho gusto.
Pues muchas gracias, Francisco, de verdad, muchas gracias por haber participado este día con nosotros. Para nosotros fue de satisfacción y ejemplo, ¿verdad? Seguir para la carrera y por tener a escritores como usted. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindó también. Igualmente, cuídense mucho, pues, y les deseo muy buena suerte en su carrera y por ahí nos vemos cuando ya estén en los doctorados. Muchas gracias.